Un saludo a los amigos de PITV, soy Héctor Ruiz Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento nos encontramos desde Sabana Grande, donde vamos a hablar con el politólogo, también miembro del Partido Democracia e Inclusión, Nickmer Evans, que nos va a hablar un poco sobre varios tópicos que están aconteciendo en Venezuela, sobre todo en el marco o en el plano político. Sabemos que el Congreso del PSUV ya se está dando, se está buscando que este Congreso del PSUV trate de conectarse con las bases desde el punto de vista crítico. O sea, eso del PSUV conectarse con las bases luego de una elección presidencial y bueno, un Congreso también luego de una elección presidencial para conectarse con las bases, señor Nickmer. ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cómo usted lo estaría viendo? Héctor, en este momento en el madurismo hay un resquebrajamiento profundo de la capacidad de articulación y de contención del descontento que existe dentro y en relación con el gobierno. Te lo explico de la siguiente manera. Pronunciamientos recientes por parte de Isaías Rodríguez, pronunciamientos recientes de Elías Agua, pronunciamientos recientes de José Vicente Rangel, pronunciamientos recientes de otros actores del gobierno y directamente no del gobierno, como por ejemplo el conductor ¿cómo es que se llama? Cayendo y Corriendo de Venezolana de Televisión, Pérez Pirela, puede darnos al traste de entender claramente que hay una poderosa contradicción en relación a lo que se dice y lo que se hace por parte del gobierno, y en desbandada, incluso Arias Cárdenas también este fin de semana, se empieza a notar el claro problema que hay en relación con la contención, porque no hay capacidad de dar respuesta a las expectativas que se tienen en relación con lo que demanda la ciudadanía. Esto se está tratando de contener a través de este Congreso, que es un Congreso que es un cascarón vacío de puros pronunciamientos y puras enunciaciones que al final no terminan de concretarse en políticas públicas. No es el primer Congreso del partido, esperemos tampoco que sea el último, pero la realidad es que de ahí no se deriva absolutamente ninguna política. Lo que sí queda absolutamente claro son las denuncias permanentes que se están generando desde las bases del PSUV en relación con la incapacidad que se tiene de dar respuesta y que hoy ven y tienen reflejo en altos voceros del gobierno que están aprovechando esta coyuntura del Congreso del PSUV para tratar de generar algún tipo de eco que al final no va a tener lamentablemente ninguna repercusión a nivel de política pública. Lo que sí está teniendo es aguas abajo, es el desplazamiento de sectores de la base que no se sienten, siguen no sintiéndose identificados con el PSUV, que ya no encuentran ningún factor dentro del polo patriótico que puedan generar algún tipo de identidad, y entonces empiezan a llegar a otras organizaciones, como por ejemplo la que nosotros formamos parte, que es Movimiento por la Democracia y la Inclusión, y empiezan a tener contacto también con los sectores del Frente Amplio, porque sienten que es necesario empezar a fortalecer un liderazgo alternativo al que existe en este momento y del que vienen y que ya no representa absolutamente nada para ellos. Escuchamos también que dentro del Congreso insistían con las elecciones municipales, elecciones a concejales, algunos inclusive consultados que hicimos que estaban participando o que trataban de participar en este Congreso, manifestaban que pareciera que esos cargos los estaban dando quizás para llamar o quizás a agarrar a algunas personas de base y ofreciéndoles como que si fuese un cargo únicamente para atraer a la persona. ¿Cómo usted ve también estas elecciones y también como ese gancho, probablemente para no cumplir la función que puede cumplir un concejal, sino simplemente para tener un cargo y pertenecer a este movimiento que es PSUV? Hoy los concejales no hacen y no pueden hacer absolutamente nada. No tienen capacidad de poder ejecutivo. Y mucho menos de capacidad de poder legislativo municipal, como es su competencia natural como concejales. No manejan recursos, los pocos que manejaban hace unos años ya no es lo mismo que en este momento. Las comisiones que representan no tienen verdaderamente capacidad de generar ningún tipo de acción concreta. En ese sentido es al final un elemento de clientelismo político lo que se genera para poder entonces centrar la atención en tratar de preservar el desbordamiento de la gente de las bases. Es así de sencillo, el clientelismo político trata de atraer algunos sectores de base para eso, pero también tienen muchas cuotas pendientes de pagos de actores políticos que tienen muchos años brindándole servicios al Partido Socialista Unido de Venezuela y que no han sido retribuidos ni siquiera en posibilidad de cargo. En pocas palabras, desde el punto de vista económico hay más oferta que demanda.
qué capacidad de demanda en relación con la cantidad de posibilidades que tiene el gobierno de darle respuesta a la gente que tiene expectativas de ser concejales o de ser diputados o de ser... Eso quiere decir que la desbandada es aún mayor, porque la ausencia de la posibilidad de cubrir, satisfacer las expectativas que tiene y que genera el gobierno, hace además que, entre otras cosas, haya otra realidad concreta, que es que la expectativa de tener legitimidad cada vez es más escasa. O sea, si vas a ser concejal o pretendes ser concejal, pues depende fundamentalmente de un aparato, de una estructura y de un sistema electoral que no es legítimo, y sobre eso entonces la dificultad que se tiene para poder darle algún tipo de valor real a eso solamente se basa en los elementos crematísticos, en pocas palabras, en la posibilidad de sobre esos cargos obtener o echar mano de los recursos públicos. Así que lamentablemente el que realmente es dirigente comunitario el día de hoy tiene muy pocas expectativas de ser parte de las cámaras municipales y mucho menos de ser parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. Acabamos de escuchar también declaraciones de Diosdado Cabello, constituyentista, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que acaba de indicar que tienen toda la ingeniería lista para hacer el revocatorio a algunos diputados de la Asamblea Nacional. También estas amenazas, ¿cómo las calificarían? ¿Cómo las estaría observando? Habría que observar si realmente Diosdado Cabello, aparte de tener los cálculos hechos, por cierto, todavía estamos esperando los números oficiales de todas las elecciones internas que se han hecho del PSUV, que nunca publican y nunca dicen cuáles son los resultados con base en los cuales terminan designando a los cargos públicos cuando hacen primarias dentro del PSUV, que no es todo el tiempo. Pero en todo caso, habría que ver si él tiene además la venia del madurismo. O sea, porque yo no he escuchado a ninguno de del miembro del entorno de Maduro hablar del revocatorio a los diputados de la Asamblea Nacional, que generaría una condición de mayor inestabilidad, porque aún a pesar de las restricciones que tiene la Asamblea Nacional, hoy es el único órgano de legitimidad en el país, porque fue efectivamente electo con una gran mayoría en el 2015, y habría que ver si realmente Diosdado Cabello tiene la fuerza a lo interno del partido y a lo interno del gobierno para poder forzar el hecho de que se hagan este tipo de referéndum. La única manera de que enlace este referéndum, Héctor, es generando la conexión del referéndum junto con la fecha de los concejales y a su vez tratando de colar lo que al final quieren colar, que es el referéndum aprobatorio de la Constitución emanada de la Asamblea Nacional Constituyente. Toda esta tramoya electoral que ellos están montando tiene un objetivo fundamental: el tratar de desplazar al sector de oposición mayoritario que ha decidido no ser comparsa de las acciones electorales del gobierno, a forzar a que participen, y por eso van en contra de los diputados, porque no corresponde en absoluto en un órgano de tal legitimidad el hecho de que estén inventándose ahora la posibilidad de unos referéndum para ver si revocan a estos diputados. Pero por otra parte, si vamos a eso y queriendo ser un provocador, hoy también se está cumpliendo en la mitad del periodo de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Será que también van a revocar a los constituyentistas? Porque a la mitad de cada periodo, según la Constitución de cada órgano electo, puede entonces uno apelar a un referéndum revocatorio del cargo. En pocas palabras, es parte de la jugada y de la tramoya política permanente que no debemos descuidar, porque efectivamente la intención que tiene es tratar de forzar al sector que no participa en las elecciones a que tenga que participar a juro. En todo caso, nosotros tenemos que estar alerta como oposición en relación con la imposición de la Constitución y con la necesidad de que haya el restablecimiento del orden constitucional, y para eso necesitamos mayor organización y mayor acción. Vamos con la posición ahora. Analizar también la posición. 16 de julio, hoy se cumple 16 de julio, y bueno, ustedes el año pasado tuvieron una posición bastante clara, no se negaban a la participación el año pasado el 16 de julio, pero tenían ciertas opiniones sobre la forma en que se estaban redactando esas preguntas. A un año de esta actividad, ¿qué conclusión nos puede dar? Estamos cada vez más convencidos de que si hubiésemos no colocado la segunda y la tercera pregunta, sino que nos hubiésemos afianzado en la primera pregunta, la legitimidad y la ausencia de falsas expectativas estuviese mucho más centrada la lucha en este momento, y la conducción política de la oposición no estuviese tan desprestigiada como está en este momento la conducción tradicional de la oposición. Porque se generaron expectativas en forzar a la Fuerza Armada a que restableciera el orden, y además a generar un absoluto desconocimiento del gobierno, y lo único que verdaderamente había capacidad de consultar era el hecho de si el pueblo estaba de acuerdo con ir
ir o no ir a un referéndum para la designación o una elección para la designación de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa segunda y tercera pregunta, hoy quienes en su momento me dijeron las razones por las cuales tenía que estar esa segunda y tercera pregunta, hoy reconocen que no fue pertinente la colocación de esa segunda o tercera pregunta. Pero la realidad es que igual la mayoría de la gente se desbordó, confió en su momento en la conducción política que había y hubo un no rotundo a la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy estamos al borde, como lo hemos denunciado desde el Movimiento por la Democracia y la Inclusión en un comunicado reciente, de ser convocado un referéndum aprobatorio de ese borrador, pero además con un sistema electoral corporativo, o sea, el sistema electoral que utilizaron para escoger a los miembros de la Asamblea Nacional. En pocas palabras, es posible que con el 20% de los votantes puedan decir que obtuvieron 10 millones de votos, porque va a haber gente que va a poder votar 2, 3, 4 y 5 veces. Lo grave de esto tenemos que denunciarlo y debemos convocar de manera contundente la necesidad de la unión de todos los factores políticos, indiferentemente de sus diferencias, para poder asumir un no contundente a lo que viene ahora a partir de pocas semanas en relación con la búsqueda de la imposición de esta Constitución. Y eso pasa por superar cualquier tipo de diferencia y pasa por tener absolutamente claro que el gobierno que se ha declarado el enemigo del pueblo tiene como objetivo aplastarnos y no podemos permitir que eso suceda o que siga sucediendo. El problema no son unas concejalías, el problema no es si ellos se están o no interesados en mantenerse o no en el poder. El asunto es que ellos están haciendo todo para preservarlo e incluso son capaces de establecerlo constitucionalmente a través de dos sistemas que están discutiendo en este momento. Uno es ver si van a una elección tipo cubana de tercer grado o si van a una elección corporativa tipo el nazifascismo, en donde estarían garantizando atornillarse en el poder. Vamos ahora también con el Frente Amplio. Ya nos he hablado también del Frente Amplio. Vimos que en la mañana se estaba reuniendo con mesas de trabajo. Eso busca conectarse también ustedes con la base, porque también entendemos que el Frente Amplio también ha tenido algunas debilidades para quizás articular algunas protestas que se han dado y algunas información. También forma parte de la conexión que estamos buscando. Héctor, estamos en dictadura. Okay. En dictadura, un gobierno utiliza todas sus herramientas para frenar cualquier tipo de disidencia y utiliza la fuerza bruta para poder impedir cualquier tipo de movilización y generar temor y terror. Nosotros estamos en una dictadura en donde tú y yo en este momento podemos estar transmitiendo un mensaje en contra de la dictadura, pero lo que no sabemos es qué va a pasar dentro de 5 minutos después de que terminemos la entrevista o cómo va a operar la inteligencia del gobierno para tumbarnos nuestras redes sociales o para intervenirnos. Estamos en una dictadura del siglo XXI. Ahora, en el marco de esa dictadura del siglo XXI, sin duda que la necesidad de articular las fuerzas de quienes estamos dispuestos a continuar la lucha es importante. Hoy, el Frente Amplio a nivel de Caracas decidió desarrollar unas mesas de trabajo, un extraordinario trabajo que se hizo en conjunto, con unión de todos los factores a nivel de Caracas, partidos políticos, sociedad civil, el chavismo disidente y crítico y democrático, o sea, todos en una misma fuerza. Se logró reunir a más de 150 líderes de las 22 parroquias del municipio Libertador para empezar a articular todo lo que es la acción de movilización, de protesta y fundamentalmente de organización de las 22 parroquias a nivel del municipio Libertador. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hay toda una red mucho más articulada de la que existía antes y todas las protestas que se vayan generando, que tienen carácter espontáneo, que tienen carácter natural, que tienen razones sociales, ahora van a tener van a tener un espacio para el sentido político y fundamentalmente para el sentido organizacional en función del objetivo de sumar y abonar para la salida del régimen que lamentablemente nos está agobiando, nos está matando de hambre y todo lo que sabemos, sin transporte, montando y con la indignidad de montarnos en perreras y todo este sistema oprobioso que se monta a través del madurismo. Eso es un paso previo
que se está replicando en varios estados, que tiene un objetivo además fundamental, que es abonar al Congreso del Frente Amplio, que se desarrollará en el mes de septiembre. Después se darán los detalles. Solamente me permito anunciar, porque ya es oficial, que vamos hacia el desarrollo de un Congreso a nivel nacional, que se va a desarrollar por estados, que se va a desarrollar por sectores, a nivel territorial, a nivel de formas de organización, y que tendrá como objetivo seguir avanzando en la posibilidad de tener toda la fuerza articulada posible para que ese descontento que hoy existe tenga la fuerza para ser un interlocutor no solamente creíble, sino temible, para que el gobierno empiece a ceder de manera definitiva y nosotros podamos lograr el restablecimiento del orden constitucional en el país. ¿Actividades que tengan para los próximos días dentro del Frente Amplio, por lo menos en Caracas? Mira, el Frente Amplio por sí solo no tiene hasta los momentos actividades propias, sino que se va a sumar a actividades. En el caso del municipio Libertador, este miércoles va a haber un pancartazo en la avenida Victoria del sector salud. No queremos hacer la descripción total de la actividad para que no quede develada, pero vamos a estar nosotros sumados a un sector que está desarrollando esa actividad. El jueves va a haber un foro movilización de derechos humanos, que estaremos también dando los detalles para la convocatoria este jueves. A nivel del Frente Amplio en el estado Zulia, hoy hubo una rueda de prensa importante entre los diputados y los miembros del Frente Amplio, enumerando una serie de acciones en función de lo dramático del problema eléctrico que sucede en el Zulia. Ya el jueves y viernes y sábado hubo importantes movilizaciones en el estado Zulia. Ahora se le empieza a dar un sentido político a la movilización, y así sucesivamente en diversos estados del país seguimos profundizando la organización que es necesaria para dar respuesta a la expectativa de la gente que nos está viendo, que nos exige unión, organización y lucha. Y nosotros estamos trabajando día a día para lograr que esa difuminación, que ese lamentable resquebrajamiento de la oposición, hoy por el contrario se revierta y se convierte en una unidad fundamental para la transformación. Muchísimas gracias, Edwin. Es parte de la información que podemos aportar hasta esta hora desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó para BPI TV? Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.